Amigos del canal de Tech, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a realizar la sexta sesión de nuestro curso con AutoCAD 2018. El día de hoy vamos a ver tres comandos muy importantes que se utilizan para trabajar de una manera más rápida AutoCAD. Vamos a trabajar hoy día con el comando Fillet, con el comando Chamfer y con el comando Blend Curves, o también llamado Blend. ¿Correcto? Vamos a trabajar. Acá tenemos un poco de lo que vamos a trabajar con este comando. El comando Fillet o empalme es uno de los comandos muy utilizados en AutoCAD. Su tecla rápida es la F, ¿correcto? Y este comando tiene más opciones, tiene 5 opciones más. Por ejemplo, tiene undo, que permite deshacer cualquier opción dada por el biselado, ya sea una distancia, ángulo o un trim. Puedo hacer empalmes a través de polilíneas. Puedo utilizar radio, eso sí, los empalmes utilizan radio, eso sí hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Esta característica es muy importante en este tipo de comandos. Trim, si quiero que corte o no se corte las líneas cuando haga el empalme, ¿sí? Y también tengo aquí, ¿qué cosa? El famoso llamado múltiple, que me va a ayudar a hacer los empalmes de una manera rápida. ¿Sí? Vamos a explicar cada una de esas opciones, así que eso lo vamos a hacer aquí. Yo he hecho este tipo de detalle, ¿sí? Le he hecho de 60 por 60, pero aquí vamos a tener algo importante que vamos a hacer. El primer ejercicio que hice, lo hice con polilínea, ¿sí? ¿Cómo lo diferencio? Porque cuando selecciono todo está unido, ¿sí? En cambio, el resto lo he hecho solamente con líneas, por eso que cada línea es independiente. No olvidemos, por favor, que vamos a activar todas las opciones que hemos visto en los videos anteriores. Vamos a activar todos los botones y siempre tendremos que activar el botón Dynamic Input. Eso ya lo hemos visto en videos anteriores. Muy bien, entonces vamos a elegir Fillet. Ojo, su mismo nombre dice, sirve para hacer los empalmes. Entonces, yo voy a trabajar así, correcto. Yo eligiera Fillet, F, es lo mismo, Enter. Y cuando digo flecha abajo, salen todas las opciones que hemos visto. Undo, para deshacer una opción, es como si yo le diera control Z, lo mismo. Polilínea. Entonces, miren lo que va a pasar. Acá hay algo muy interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Les dije que el primer figura era una polilínea, porque lo había seleccionado. Entonces, ¿cómo va a trabajar? Les explico. Le digo tecla rápida F, flecha abajo, y primero haciendo el radio. Eso es lo primero que tenemos que ver. Voy a ponerle un radio de 10. Correcto. Ya le dije que mi fillet va a ser radio 10. Ahora voy a decirle flecha abajo y voy a decirle polilínea. ¿Por qué? Porque este objeto es una polilínea. Le voy a dar OK y voy a seleccionar los dos lados. Miren lo interesante que se hizo. ¿Qué ha pasado? Como es una polilínea, ¿correcto? Y todo está unido, todos los radios se le han dado a la figura. Ojo, porque es una polilínea. Pero miren qué va a pasar, por ejemplo, si yo tengo, ojo con esto, este dibujo hecho por puras líneas. Hago lo mismo, F, Enter, flecha abajo, escojo radio, también le digo 10 y ahora le digo flecha abajo y escojo polilínea. Si yo voy a querer seleccionar, no aparece nada, me salió un error. Claro, porque elegí polilínea y como AutoCAD reconoce que este objeto es una polilínea, por eso es que no deja aplicarle el comando. Interesante, ¿correcto? Entonces, si yo quisiera hacer un fillet a un objeto que no es una polilínea, bueno, elijo. Le digo acá F, Enter y solamente le digo radio. Voy a darle 20. Enter. Ahora elijo la primera línea y la segunda línea. Y solamente se le dio a este lado. Le he dado un fillet de 20. Y me ha creado un radio. Acá también, si le digo F, flecha abajo, escojo radio, le digo 5, Enter, selecciono un lado,
Selecciono el otro y ya se le aplicó un radio de 5. Interesante. Eso es lo bueno que tiene este comando. Muy bien, ¿sí? Entonces, ya está. Vamos a ver las otras opciones más. ¿Sí? Fillet, flecha abajo. Y voy a escoger la opción Trim. Cuando yo elijo Trim, me va a decir, Trim es cortar. Si deseo cortar o no cortar, miren, voy a elegir Trim y automáticamente AutoCAD me dice si deseo Trim, si va a cortar cuando yo le dé el fillet o si no lo va a cortar. Normalmente siempre está en Trim, por eso es que me hace el corte. Pero ¿qué pasa si le digo no Trim? Miren, le digo no Trim, voy a cambiar su radio, elijo radio, ahora le digo quiero que sea 15 y miren, selecciono este lado y luego este lado. ¿Qué va a pasar? Claro, AutoCAD, o perdón, el fillet sí hizo el radio, miren, pero como le dije no trim, lo que había hecho es no cortar las líneas, porque elegí no trim. Entonces le digo por acá, flecha abajo, ¿sí? F Enter, flecha abajo, escojo de nuevo trim, le digo esta vez sí trim, correcto, que corte, por defecto siempre está así, y ahora le pongo el radio, le digo 1.12, un radio de 12. Voy a seleccionar este otro lado, y miren cómo ya cortó. Para eso es muy importante elegir trim. Por defecto siempre está activo el trim, pero también puedo elegir la opción que dice no trim si no quiero cortar los lados. Muy bien. Y por último, flecha abajo, fillet, perdón, múltiple. Múltiple es muy interesante. Me hace, ¿sí? ¿Vieron lo que pasó aquí cuando elegí un fillet para una polilínea? Se le dio a todo, ¿verdad? En este caso también yo si quiero darle constantes radios y no es tener que hacer cada vez darle el radio, no. Entonces lo que yo puedo hacer es un fillet con múltiple. Y esto pasa así. Entonces elijo primero el radio. Voy a decirle que todos tengan radio de 10. Y antes de aplicar, elijo múltiple. Flecha abajo, múltiple. Ahora sí. ¿Sí? Como está en múltiple, yo le puedo dar constante. Miren. ¿Por qué? Porque está en múltiple. Eso es muy interesante que nosotros aprendamos. Y ahí está. Miren, quedó como la figura de la polilínea. Interesante. ¿Vieron? Le di un fillet con múltiple. ¿Correcto? Entonces, acordémonos. El fillet siempre se va a trabajar con radios. Eso es lo principal. Muy bien. Vamos a ver ahora el segundo comando, chamfer. O también llamado el biselado. Vamos a escoger aquí el famoso chamfer. Miren, el chanflán o chamfer también tiene sus opciones. Igual, undo, polilínea, distancia. Aquí sí hay que tener algo en cuenta. Si bien Fillet trabaja con radios, chamfer trabaja con distancias. Y AutoCAD me va a pedir dos distancias porque va a elegir dos lados. ¿Sí? Puedo hacer un chamfer con ángulo. También tiene trim, si quiero cortar o no cortar. Y también tiene la opción de método. Método significa si yo quiero trabajar con la misma distancia que está aquí o si no puedo decirle que puede trabajar con el ángulo que se estableció acá. Y también tiene la opción de múltiple. Entonces vamos a ver, tecla rápida, la cha. Muy bien, esto lo vamos a ver aquí. Como les dije, el primer objeto le he hecho una polilínea porque está unido, ¿correcto? Entonces yo le voy a decir esto, ¿sí? Cha, porque es su tecla rápida, chamfer, flecha abajo, escojo polilínea y ahora le digo flecha abajo, distancia. La primera distancia que quiero que me quite es 10 y la segunda va a ser 15. Entonces elijo primero el lado, ya está, y mire, ya quitó 10 aquí y 15 aquí, igual 10 aquí y 15 aquí, y lo he hecho en todos. Ojo, el chamfer trabaja con distancias y esto lo vamos a ver aquí más rápido. Mire, ¿ah? Flecha abajo y ya no escojo undo, es para deshacer polilínea. Esto no es una polilínea. Si intento hacer polilínea, ver, me sale error, miren, pues, no me deja trabajar. Entonces vamos a decir ahora, vamos al escape, ya,
flecha abajo, y ahora voy a elegir la opción distancia. Es lo común cuando uno trabaja con chamfer. Entonces elijo distancia, la primera distancia, ¿cuánto voy a quitar? 15, y la segunda distancia voy a quitar 20. Entonces yo le digo, quiero quitar 15 aquí porque fue la primera distancia que hice, y 20 aquí. Y miren, aquí quito 15 y abajo quito 20. Y así va a trabajar cuando hagamos un chamfer en un objeto que no es una polilínea. ¿Correcto? Sí, vamos a ver. Ya, ahora le decimos con ángulo. Y esto es muy interesante, porque miren lo que va a pasar. Voy a elegir ángulo. Entonces, AutoCAD lo primero que me pide es la primera distancia. Voy a decirle 20. Y ahora me pide ya no la segunda, sino me pide un ángulo. Le voy a decir 45 grados. Entonces voy a elegir esta primera distancia y ahora le digo clic aquí. Y miren cómo me ha creado un chamfer, ¿sí? Correcto, con un ángulo de 45 grados. Vamos a ver si cambiamos el ángulo, ¿sí? Flecha abajo, le cojo ángulo, la primera distancia 15 ahora, y ahora el ángulo no va a ser 45, va a ser 30. Entonces elijo la primera línea y ahora elijo la segunda. Ahí está. El ángulo ya no es 45, sino el ángulo es 30 grados. Interesante. Correcto. Entonces, vamos a ver otras propiedades. Chamfer, flecha abajo. Ya elegí polilínea, distancia, ángulo. Ahora trim. Igual trim trabaja igual que el fillet. ¿Sí? Por defecto está en trim. Si le quiero decir no trim, voy a elegirle distancia. Primera que me robe 20 y la segunda que me robe 30. Como le he puesto en el trim, ya saben que no me va a cortar. Selecciono esto y ahí está, miren. Si bien me hizo el chamfer, pero no me ha cortado. ¿Correcto? No cortó las líneas. Interesante. Muy interesante. ¿Correcto? Sí, por defecto, ya saben que trim siempre está activo. ¿Para qué? Para que corte las líneas. Muy bien, ahora sí viene, aquí lo vamos a hacer nada más, chamfer. Ahora viene la opción método. La opción método integra dos, miren. Cuando yo elijo método, que puede ser por distancia o puede ser con ángulo. ¿Sí? Si yo elijo distancia, me va a decir las distancias que yo trabajé antes. Entonces, si yo selecciono esta línea y selecciono esta línea, va a trabajar con las distancias que hizo antes. Y lo mismo pasa, si yo le digo chamfer, flecha abajo, método y escojo ángulo, va a quedar establecido con el ángulo anterior que trabajé. Recuerdan que era de 30. Cojo esto y va a trabajar con el ángulo anterior. ¿Sí? Y yo puedo cambiar, eso sí, correcto. Yo lo puedo cambiar, no hay ningún problema. Correcto, ¿cómo lo cambio aquí? Chamfer, flecha abajo, escojo ángulo, le digo 10, ahora le digo ángulo de 15, escojo método y le digo ángulo. Entonces selecciono aquí y selecciono aquí y ya está el ángulo de 15. Bien. Igual pasa con distancias. Si le digo chamfer, primero configuro mis distancias, flecha abajo distancia, le digo 10 el primer lado, al segundo también 10, le digo método y que me traja con mi distancia establecida, 10, 10. Selecciono aquí, selecciono así y ya tiene que me he hecho un chamfer de 10 por 10. Interesante. Y por último, el chamfer también tiene, sí, la opción de múltiple. Y múltiple es, vamos a elegir la primera la distancia, vamos a hacerle 15 en los dos lados, que haga 15 en ambos lados, ya está. Y antes de aplicar, porque si solamente le doy aquí, va a ser una sola vez, le digo que sea múltiple, que sea constante. Ahora sí, selecciono las líneas y miren cómo AutoCAD va a hacer que trabaje de una forma rápida. Para no perder el tiempo. Ah, no. ¿Por qué no puede dar? Porque aquí hay menos de 15. Entonces, cuando hay menos de la distancia que yo le puse para dar el chamfer, no aplica, como en este caso. Aquí se aplicó, pero aquí no da. ¿Correcto? Eso es muy interesante que sí tengamos en cuenta. ¿Sí? Y muy bien. Y por último, vamos a ver el comando blend curves, el comando blend. ¿Correcto? Este comando es bastante sencillo y se utiliza y además es útil y práctico
pues enlaza de forma automática y mediante curvas el tipo spline. Cualquier línea curva, no importando si es una recta, curva un spline siempre y cuando estén abiertas. ¿Qué propiedades tiene? Tiene la propiedad, ¿sí? Continuity. Esa propiedad vamos a elegir dos opciones. La que es unir a través de una línea tangente o un smooth que es un suavizado. Entonces, imaginémonos que yo tengo un ejemplo más o menos así. A ver. ¿Sí? Voy a ver si... Miren. ¿Ya? Hacer otra línea. Imaginémonos que tengo este finales. Entonces, el comando blend curves está aquí. Si yo selecciono esto y selecciono esto, ¿qué va a hacer? AutoCAD va a crear automáticamente una curva en base a esto. Y miren, si yo le hago clic aquí, yo puedo controlar sus vértices o si no decirle fit, que se ajuste automáticamente. O si no, le digo que se controle a través de su vértice. Estos botoncitos de acá van a servir para yo controlar sus vértices. Correcto. Entonces también tiene la propiedad de continuity. Significa que es continuado, o sea, miren acá. Entonces, a ver aquí. Ya. Imaginémonos. Ya está. Entonces elijo blend curves y antes de aplicar digo flecha abajo y select continuity. Voy a elegir smooth, por defecto es tangente, selecciono esta curva y miren cómo automáticamente AutoCAD ha creado una curva smooth. Yo puedo cambiar los pinzamientos para que sea mucho mejor la curva si deseo. ¿Sí? Ya está. Entonces, estos son los comandos, ¿sí?, que hemos trabajado el día de hoy. Es importante saber que estos tres comandos son muy importantes porque se utilizan en cada momento para hacer los diferentes ejercicios en AutoCAD. ¿Correcto? Así que así nos vamos a quedar el día de hoy. Hemos aprendido estos tres comandos. Comando fillet, el comando chamfer y el comando blend curves que se encuentran aquí en el grupo de modificar. Bueno amigos, espero que se sigan suscribiendo a nuestro canal. ¿Sí? Déjenos sus comentarios y nos vemos hasta la siguiente sesión del curso de AutoCAD. Buenas noches.